Entonces, estamos hablando de mediana. La mediana en conjunto de datos, en datos agrupados en frecuencias. Vamos a aumentar la letra por aquellos que no miren. Entonces, vamos a colocar aquí la tablita y vamos a colocar algunos valores para poder entonces calcular la mediana, ¿verdad? Como ya vimos el día de ayer, la mediana es el dato que divide al grupo en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ahí. Por ejemplo, digamos de que estuviéramos hablando de notas, ¿verdad? Digamos de que hay alumnos que sacaron notas de examen. Hay algunos alumnos que sacaron 10, otros que sacaron 13, que sacaron 15, 19, 24, 29 y, ¿por qué no, verdad? 30. Aunque de aquí la mayoría sacó 30. Entonces, tenemos la frecuencia, ¿sí? Y vamos a colocar, a ver, y para no ser muy pesimistas, uno que haya sacado 10, 3 que hayan sacado 13, en 15 ya se concentra en una parte mayor, vamos a colocar 8, en 19 vamos a colocar 4, 24, 2, 29 vamos a colocar 6 y 30 vamos a colocar 3. Okay. Entonces, recuerden de que nosotros aquí pues necesitamos n, que es el total de datos. ¿Sí? Necesitamos el total de datos. Entonces, acá necesitamos sumar esos valores de la frecuencia para saber cuánto vale n. Entonces, por favor, sumemos ahí esos valores. Y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto le da? 27. Muy bien, 27. Entonces estamos hablando de las notas de 27 alumnos. Pues. Ahora, vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Cómo calculamos la frecuencia acumulada? Lo hacemos copiando el primer valor de la frecuencia y luego le vamos sumando el siguiente y vamos escribiendo los resultados. Entonces decimos 1 más 3. 4. 4. 4 más 8. 12. 12. 12 más 4. 16. 16. 16 más 2. 19. 18. 18 más 6. 24. 24. Y 24 más 3. 27. 27. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Calcular la frecuencia acumulada. Ahora, primero vamos a calcular la posición de la mediana, ¿sí? La posición de la mediana. Entonces dijimos que la posición de la mediana está dada por n dividido 2. Y n es el total de datos que tenemos, que aquí lo vimos nosotros, es la suma de la frecuencia absoluta, que es 27. Entonces decimos 27 dividido 2. ¿Cuánto nos da 27 dividido 2? 13.5. 13.5. Bueno, entonces, para que ustedes entiendan en dónde ubicar ese número 13.5, lo vamos a ubicar en el primer valor de la frecuencia acumulada que sea mayor a f, ¿sí? El primer valor. Entonces, si se dan cuenta, el 1 es menor a 13.5. 4 es menor a 13.5. 12 es menor a 13.5. Y 16 es menor a mayor. Mayor. Entonces, como ese es el primer valor que encontramos, en esta fila es que se va a encontrar la mediana. Entonces, recuerden que la posición la buscamos en la frecuencia acumulada.
O sea, ahí está la posición, 13.5. Y la mediana es el dato que hay en esa fila, no el 16. ¿Qué dato es el que tenemos en esa fila? 13.5. No, el 19. dato 19, ¿sí? Entonces, la mediana de este conjunto de datos agrupados en frecuencias es 19. Así está. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna duda, chicos? Todo está claro, profe. Ok. Entonces, solamente me confirman que ya hayan copiado y vamos a pasar entonces a la siguiente manera de calcular la mediana. Ya, profe. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla que tengo preparada. Voy a cambiar de diapositiva. Ahora pues esto lo tengo en un documento de Word y vamos a trabajar acá. La mediana en distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. ¿Sí? Mediana en distribución de frecuencias agrupadas en intervalos. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un conjunto de datos que también está agrupado. El anterior solo estaba agrupado en frecuencias, pero ahora está hecha en grupos en donde hay intervalos, ¿sí? Y para esto pues vamos a tener allí la siguiente fórmula. Entonces, la fórmula que nosotros tenemos para el cálculo de la mediana, la tenemos por acá y dice, que recuerden que es el símbolo de la mediana, no es como hace la oveja, me es igual a LI, que es, miren lo que significa LI, límite real inferior, ¿sí? LI significa límite real inferior. Ustedes, pues, definitivamente tienen que acordarse de varios de estos conceptos porque ya los trabajamos en el bloque anterior. Luego tenemos más y entre paréntesis está n dividido 2. Miren, n dividido 2. ¿Qué le recuerda n dividido 2? El total de datos, profe. El total de datos, pero dividido 2, ¿qué es? Lo acabamos de ver ahorita en el ejemplo de agrupados en frecuencias. ¿Qué era n dividido 2? La mediana, profe. No. PME. Ay, ¿y eso qué es? La posición. N dividido 2 es la posición. Apúntenlo porque se les va a olvidar. N dividido 2 es la posición. Es decir, es en donde se ubica la mediana, ¿sí? Donde está ubicada. N dividido 2 no es la mediana, sino es la posición. Ahora, dice allí, menos FA. FA quiere decir, miren, tenemos la F mayúscula. F mayúscula es frecuencia acumulada. Y tiene la letra A porque es frecuencia acumulada anterior, ¿sí? O sea que es la frecuencia acumulada que está anterior a la posición de la mediana. Ya vamos a ver nosotros cómo sacar cada uno de esos valores. Luego abajo tenemos la F, que es una F minúscula, eso es entonces frecuencia del intervalo. Y por último tenemos ahí por I, que I es la amplitud. Y aquí pues N mayúscula, que ya dijimos es el total de datos. Entonces, vamos a ver ahí el primer ejemplo. Por- Ok, entonces
vamos a comenzar con un ejemplo y aquí, chicos, vamos a partir de la tablita, ¿sí? No vamos a partir de todo el conjunto de datos en donde teníamos que ordenar, encontrar el rango, la amplitud y toda esa situación. No vamos a partir de ahí porque entonces se nos va a hacer más largo el proceso. Y lo que me interesa en este momento es de que ustedes aprendan a obtener la mediana partiendo de la tabla, ¿verdad? Entonces, voy a subir ahí, mejor dicho, a bajar. Voy a subir la pantalla y a bajar en el documento. Y entonces, vamos a iniciar. Y vean, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es encontrar los datos para poder resolver en la fórmula, ¿sí? Y estos datos los vamos a buscar primero en n dividido 2, ¿sí? N dividido 2 ya dijimos que es la posición, ¿sí? N dividido 2 es la posición. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Encontrar la posición, es decir, vamos a buscar en qué intervalo se encuentra la mediana. Miren, acá pues yo ya lo tengo marcado, está en la tercera fila, pero ¿cómo fue que yo llegué a que el intervalo de la mediana esté en la tercera fila? Entonces, vamos a colocar aquí, ahí. Observen ustedes en la tabla y díganme, ¿cuánto vale la letra N? 35. 35. Entonces vamos a colocar ahí 35 y ese 35 se debe de dividir entre 2. ¿Sí? Es 35 dividido 2. ¿Y cuánto es 35 dividido 2? 17.5. 17.5. Muy bien. Entonces, ese 17.5, ¿sí? Es el que nosotros vamos a buscar, ¿sí? En la frecuencia acumulada. Recuerden, en la frecuencia acumulada es en donde vamos a buscar el 17.5. ¿Cómo lo encuentro? Es el primer número que sea mayor a ese valor. Entonces, 5 es menor a 17.5. 11 es menor a 17.5. Y 25 es mayor. Entonces, en ese nos quedamos, ¿sí? De preferencia, pues lo vamos a pintar porque de ahí, de esa línea, vamos a sacar los demás datos, ¿sí? Entonces, una vez ubicamos la posición, marcamos la línea y vamos a buscar los otros datos. Primero tenemos aquí LI. LI dijimos que es el límite real inferior, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está ubicado el límite real inferior? En los intervalos, el número 80 es el límite inferior, pero no es el real, ¿sí? No es porque no estemos viendo el número, sino nosotros vimos que para calcular un límite real le tenemos que restar al inferior 0.5. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la fila, tomamos el límite inferior, que es 80, y le restamos 0.5. Esto va a ser para entonces obtener el límite real inferior. Ok, entonces, ¿cuánto es 80 menos 0.5? 79.5. 79.5. Ese es el primer dato. Ahora vamos con la frecuencia acumulada anterior. Entonces, para esto me ubico en la columna de la frecuencia acumulada. Miren, la frecuencia acumulada del intervalo en el que está la mediana es 25. Pero yo no quiero esa, sino la anterior. O sea, a partir de esta, ¿cuál es la anterior? ¿Cuál es? El 11. 11. Entonces aquí, solamente, si se dan ganas, solamente es observar. Entonces, frecuencia acumulada anterior es 11, ¿verdad? Por eso les dije yo que de preferencia pintamos la fila en donde está, porque así vamos a ir encontrando los valores. Ahora, el siguiente dice la frecuencia, y esta sí es la frecuencia del intervalo. Entonces, observen ustedes, ¿cuál es la frecuencia del intervalo? 14. 14. Entonces, ese es el valor que vamos a colocar allí. 14. Ahora, y que es la amplitud. ¿Cómo vamos a encontrar la amplitud? Entonces, aquí miren, pueden suceder diferentes situaciones, porque no siempre la mediana nos va a quedar en una fila que esté intermedia, ¿verdad?
Puede ser de que la mediana nos quede en el primer grupo, ¿sí? Pero entonces ustedes lo que van a hacer ahí es de que van a tomar uno de los valores, de preferencia, vayámonos al último, ¿verdad? Para que no tengamos problemas. Vamos a escoger el último valor de los límites inferiores, que es entonces aquí 110. Y a ese le vamos a restar el límite anterior. El límite anterior es 100. 100. Entonces le vamos a restar 100. ¿Y cuánto es 110 menos 100? 10. 10. Excelente. Entonces, por ahí es que vamos a partir nosotros, ¿verdad? Entonces, primero nosotros debemos conocer cada uno de los conceptos, ¿verdad? Debemos de saber de que n dividido 2 es la posición, que LI es el límite real inferior, FA la frecuencia acumulada anterior, F la frecuencia del intervalo y el valor I la amplitud. Entonces, yo como les digo, les recomiendo encontrar la amplitud así, ¿verdad? Tomar el último límite que tengamos y restarle el anterior. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomáramos nosotros el del intervalo, sería 80, ¿verdad? 80 menos 70 sería 10. Pero lo que pasa es de que entonces, a veces les genera confusión a algunos alumnos, porque si la mediana hubiera quedado en el primero y tomábamos el 60, entonces, ¿qué valor anterior le restábamos, verdad? No íbamos a tener. Entonces, para evitar ese problema, vayámonos así, ¿verdad? Al último límite le restamos el anterior y ahí vamos a encontrar la amplitud, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahí a continuar. Una vez nosotros ya encontramos cada uno de los valores, entonces vamos a proceder a utilizar la fórmula, ¿sí? De la mediana, que aquí la tengo, o sea, de que entonces ustedes deben de tener a mano su fórmula, ¿sí? De preferencia ustedes no se corten un pedazo de papel o una hoja, allí escriben su fórmula, colocan que es para la mediana en datos agrupados en intervalos, y entonces cuando a ustedes les corresponda hacer este cálculo, ya solamente dicen, ah, bueno, es esta la que voy a utilizar, y la escriben, ¿verdad? Entonces yo aquí ya la copié. Ahora, en esa misma, vamos a cambiar cada una de las letras que tenemos ahí por los valores que encontramos aquí en los datos. Entonces, primero tenemos LI. Entonces, observemos en nuestros datos. ¿Qué valor tenemos en LI? 79.5. Entonces, vamos a cambiar LI por 79.5. Más, ahora, tenemos aquí N dividido 2. ¿Cuánto nos dio en N dividido 2? 17.5. 17.5. Muy bien. Ahora tenemos FA. ¿Cuánto nos dio en FA? 11. 11. Muy bien. Ahora tenemos F. ¿Cuánto nos dio en F? 14. 14. Y por último tenemos I. ¿Cuánto nos dio en I? 10. Muy bien. Entonces aquí vamos a ir resolviendo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en este caso es lo que está en el paréntesis. Entonces, aquí miren, primero vamos a hacer esta recta. 17.5 menos 11. ¿Cuánto es 17.5 menos 11? 6.5. 6.5. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a continuar y vamos a hacer la división que tenemos ahí. 6.5 dividido 14. ¿Cuánto es 6.5 dividido 14? 1.625. Muy bien. ¿Segura? No, profe, 0.46. 0.46. 0.46. Yo ya lo iba a colocar y no era. Me confundí, profe. 0.46. Muy bien. Ahora, ahí vamos, si se dan cuenta, miren, vamos operación por operación. Luego, por jerarquía de operaciones, lo que nosotros debemos de hacer primero es la multiplicación. Entonces, ahora, ese 0.46 lo vamos a multiplicar por 10. 4.6. 4.6. 4.6. Muy bien. Y por último, ya para encontrar entonces el valor de la mediana,
debemos hacer la suma. Vean que la suma es lo último que se hace. Entonces, 79.5 más 4.6, 84.1. 84.1. Y ahí está. Entonces, la mediana de este conjunto de datos es 84.1. ¿Verdad? Esta se conoce más como la mediana exacta, ¿sí? Porque hay otra forma que es solamente la mediana que hubiera sido el promedio, ¿verdad? Muy bien, entonces, por el día de hoy, chicos, pues ahí se nos acabó el tiempo. No sé si tenemos alguna duda entonces en cuanto al proceso para encontrar la mediana. No, profe. Yo tengo una duda, profe. Dígame. En lo de arriba, en LI, ¿dónde sacó el 0.5? Eso es del concepto que nosotros vimos, el bloque anterior. En el bloque anterior nosotros vimos que para obtener un límite real se le debe de restar 0.5. O sea, este es el concepto. Allí no le voy a restar otro número. Tiene que ser 0.5. Bueno, profe, ya entendí. Muy bien. Profe, o sea, siempre va a ser el 0.5. Siempre va a ser el 0.5. Lo que sí va a cambiar, evidentemente, es el límite inferior, ¿verdad? Porque eso depende del conjunto de datos que nosotros tengamos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, profe. No, profe. Ok, entonces ahí vamos a estar finalizando. Por si alguien no tuvo oportunidad de copiar, voy a compartir la captura de pantalla de este documento para que ustedes puedan copiar. Bien. Bueno, profe.